Ese secreto es Jesús, tu Rey y Señor. No busques donde no hay, que la respuesta final del secreto de la vida lo tienes en Él. Ese secreto es Jesús, no busques más. Ese secreto es Jesús, solo Él da. Familia, qué alegría, qué gozo tenerla de nuevo aquí con este humilde servidor de ustedes a compartir el secreto de la vida. Ya son varias las veces que nos hemos reunido para estudiar la palabra del Señor. Cuando llega la época de las elecciones en distintos países del mundo, si hay algo que aquellos que se dedican a la política es que hacen promesas que prometen no cambiar. Promesas que prometen no cambiar. Y si hay algo que cuando terminan esos procesos políticos podemos evaluar los comunes ciudadanos del mundo, es que no importa si es Escandinavia, si es Inglaterra, los Estados Unidos, Brasil, Argentina, Perú o cualquier lugar del mundo, el ciudadano común puede seguramente evaluar que muchas de esas promesas no se cumplieron y que aquellas personas que prometieron cambiaron. Yo le doy bienvenida a usted a hablar de quien no cambia, de quien promete y cumple, y está en la Biblia. Se llama Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Promete y cumple, no cambia. La historia de la humanidad lo demuestra, y el hecho de que esté en las Escrituras con sus profecías también lo demuestra. Oiga, le leo del libro de Malaquías, capítulo 3, verso 5 en adelante. Dice Dios: vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero y a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Lo primero que dice aquí es que el Señor dice: evalúa aquellas cosas que se hacen mal. Y mire el verso siguiente, el 6, dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Queridos, la palabra del Señor es clara. ¿Qué dice Dios? Yo Jehová no cambio. Alabe, glorifique el nombre del Señor. El mismo Dios del Génesis es el mismo Dios de Apocalipsis. Ahora, déjenme llevarlo a un tema. Estaba leyendo hace un rato aquí en el libro de Génesis lo siguiente. Dice el libro de Génesis capítulo 2, verso 1 y 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Palabra de Dios. ¿Estamos claros? Palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Leí recién Malaquías. ¿Qué te dice Malaquías? Yo no cambio, dice el Señor. Soy el mismo que ayer, hoy y siempre. En el libro de Génesis, en el mismo huerto del Edén, al terminar la historia de la creación, dice que Dios bendijo y santificó. ¿Qué día? El séptimo día, el día sábado. Y entonces la gran pregunta ahora es: ¿por qué usted va a la iglesia en domingo? Usted me dirá: bueno, porque desde hace muchos años mi familia va a la iglesia en domingo, porque es una costumbre, porque es una tradición. ¿Es cierto? Así es, en cierta manera. Con un poco más de conocimiento, alguien podría decirme: pastor, voy a la iglesia en domingo porque
porque el domingo es el día de la iglesia, es el día de la resurrección de Cristo. Por eso voy a la iglesia en domingo. Prepárese, vamos ahora en una aventura no solamente bíblica, sino que vamos un poco de la aventura de la historia de la humanidad, que nos permite a nosotros saber cómo es que se produjo este cambio del sábado al domingo. Prepárese. Le voy a presentar argumentos bíblicos, argumentos históricos, no para que usted me crea a mí. Lo que quiero es estimular a usted su conciencia para que usted estudie más al respecto de esto, para que usted se pregunte, ¿estoy correcto? ¿Estoy incorrecto? Yo tengo que hacerme esas preguntas. Pues entonces, comencemos nuestra aventura bíblica e histórica en esta oportunidad. Vea la palabra de Dios conmigo. Éxodo 28 al 10 dice los mandamientos: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo, sábado para Jehová tu Dios. Sábado para Jehová tu Dios, día de reposo para el Señor. Uno de los 10 mandamientos. Tome su Biblia, búsquela, encuéntrelo allí y dígame si aparece o no aparece. Y acuérdese lo de Malaquías, capítulo 3, verso 6, que dice el Señor: yo soy Jehová, yo no cambio, soy el mismo ayer, hoy y siempre. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero más palabra de Dios para usted y para mí. Hay un pacto de Dios con el ser humano. El Salmo 89, el verso 34, dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. ¿Qué dice el Señor? Yo no mudaré mi pacto. Yo no cambiaré lo que ha salido de mis labios. Querido, eso es importante para nosotros, eso es importante para usted. Si Dios fuera un Dios que cambia, usted no le tendría confianza, yo no le tendría confianza. Tendría en Dios la misma confianza que tengo en los políticos. No puedo tener la misma confianza porque Dios me dice: yo no mudo, yo no cambio, yo guardo mis pactos, yo no borro con el codo lo que escribí con la mano. Ese es el Dios al cual usted le sirve. Ese es el creador del cielo, de la tierra y del universo. Más de la palabra del Señor para usted y para mí. Los falsos cultos, todos ellos adoraban a los astros en la antigüedad. Puede ir a la historia. Todos los falsos cultos, estamos hablando de egipcios, estamos hablando de arameos, estamos hablando de hititas, estamos hablando de distintas culturas milenarias, tenían por costumbre adorar a los astros. Y usted dirá: pastor, ¿qué tiene que ver eso con el sábado o el domingo? Pues vamos poco a poco. Sencillamente, mire esto que ve ahora en su pantalla. Dice Deuteronomio 17, verso 3, es palabra del Señor: que hubiese ido y servido a dioses ajenos y se hubieran inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. ¿Qué dice Dios que ha prohibido? Dice Dios que ha prohibido que te inclines ante nada de lo que Él ha creado. La luna fue creada por Dios, el sol fue creado por Dios. ¿Y qué dice Dios? ¿Cómo vas a inclinarte delante de lo que yo he creado, delante de cosas que son inanimadas? Y usted sigue preguntándose: pastor, ¿qué tiene que ver esto con el sábado? Acuérdese cómo se llama el domingo, el día del Dios Sol, el Sunday. Por eso estoy hablando de esto. Pero aventurémonos un poco más en la Escritura, en la palabra del Señor. La Biblia no menciona el cambio del día de culto, pero advierte que ese cambio sucedería. ¿Qué le estoy diciendo? La Biblia
la Biblia no dice que sucedería. Lo que la Biblia dice advierte que llegaría a ocurrir el cambio del verdadero día de reposo por el cambio de la adoración al Dios Sol. Leemos juntos. Mire, el domingo en distintas culturas es el día del sol. Pregúntese a esta altura si eso tiene que ver o no tiene que ver con nuestra asistencia, con su asistencia a culto en el día domingo, en el día del sol, en un día donde Dios dice que no deberíamos rendir culto a ninguna de las cosas creadas por Él. Daniel capítulo 7, verso 25. Dios avisó que ese cambio sucedería y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. En tiempos del profeta Daniel, el gran profeta de Dios recibió una visión. Se le mostró un poder que se levantaría en el mundo, que pensaría en cambiar los tiempos, en cambiar la ley de Dios, en tergiversar la palabra del Señor, que se sentaría en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios. Yo lo invito que cuando termine este programa, usted, querido, solicite una guía de estudio de las Sagradas Escrituras. Pida estudiar sobre esto. Es un tema apasionante. Lejos de tener miedo, esto lo que debe hacernos es pensar, estimularnos a saber si estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto. Daniel decía que habría cambios. Dice más la palabra del Señor. Fíjese en esta declaración escrita por Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, verso 4. San Pablo predicaba en la sinagoga los días sábados. Dice, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y griegos. Años después de que Jesús ya no estuviese en la tierra, años después de que Jesús ascendiese al cielo, años después de que la iglesia cristiana estuviese desparramándose y regándose por todo el mundo, años después que el apóstol San Pablo, el mejor escritor, podríamos decir, el más intelectual, el más avesado, el más educado de todos los apóstoles, estuviese en contacto con Dios. Años después dice que Pablo tenía una costumbre, visitaba la iglesia. ¿Qué día? Sábado. ¿Qué significa eso? Significa que si a usted, querido, le han dicho que la iglesia primitiva, automáticamente Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó el domingo, comenzó a reunirse en el día de domingo, en el día del sol, pues le dijeron una de dos formas. La persona que se lo dijo está sin conocimiento y por eso erró por no tener conocimiento suficiente, o le mintieron sabiendo. Una de las dos cosas. No hay registro bíblico en ningún lado de la Escritura donde diga que la iglesia primitiva comenzase a reunirse automáticamente en el día domingo y que haya dejado el día de reposo. No hay registro bíblico. ¿Qué dice Dios en Malaquía? Yo, Jehová, no cambio. ¿Qué dice en el libro de Génesis? El sábado era el día en que el Señor descansó. ¿Qué dice en los 10 mandamientos en Éxodo 20? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué ocurría en la iglesia primitiva? La gente observaba el sábado, el día de reposo. Bueno, pastor, y entonces,
Comprendemos esto. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió? Pues entonces vayamos un poco más adelante, vayamos un poco a la historia. ¿Cómo fue que se produjo ese cambio? Veamos un poco de esta historia. Sixtus, Papa de la Iglesia en Roma, instituyó una popular celebración exaltando la resurrección de Cristo. Al comienzo esta celebración era anual, más tarde se hizo semanal. Un papa católico entendió que sería bueno tener una celebración anual en domingo para celebrar la resurrección de Cristo. El asunto que con el tiempo, eso se fue haciendo más y más común. Y miren lo que ocurrió. Fíjense qué es lo que fue pasando. La historia nos ayuda. El Papa Víctor excomulgó a todo aquel que no siguiese el plan de celebrar la fiesta de la resurrección. ¿Qué hizo este Papa? Excomulgó. Quitó su nombre de la iglesia, lo dejó para el católico, para el creyente de aquella época y de esta época. Excomulgarte es quedar sin protección de Dios, lo cual tampoco le encuentro argumento bíblico. Yo creo que la iglesia no tiene la potestad de excomulgar, o sea, de dejar a la persona sin la posibilidad de Dios. Dios es el único que tiene ese atributo. Pero cuando a la gente de aquella época, que casi no leía Biblia, que no tenía una Biblia como usted tiene en su casa, mi querido, cuando a esa gente le dijeron, sin conocimiento de Dios, cuando a esa gente le dijeron, mira, te vas a quedar fuera, te vas a ir al infierno, te vas a quedar por la eternidad ahí, si tú sigues yendo a la iglesia en sábado, tienes que ir en domingo. ¿Qué hizo la gente? La gente cambió, de paso. Dios nos hizo libres, queridos. La palabra de Dios es un manifiesto de la voluntad de Dios para nuestra felicidad y para la eternidad completa. Pero desde el huerto del Edén, las personas somos libres. Alaba el nombre de Dios por eso. El Señor no obliga a nadie a seguirlo. Y si el Creador, el gran Dios del cielo, no obliga a nadie, ¿cómo nosotros, la iglesia, podríamos obligar a alguien que vaya a la iglesia en tal o cual día? Para que lo piensen. Un poco más de historia, sí, un poco más de historia. ¿Cómo sucedió el cambio del día de culto? El concilio de la Odisea, en el año 321 después de Cristo, la iglesia decretó la transferencia de la solemnidad del sábado al domingo. En el día venerable del sol, que los creyentes y magistrados y las personas residentes en las ciudades reposen y cierren todas sus oficinas, dice la historia de la Iglesia Católica. Es un decreto. ¿Cuál es el decreto? Que en el venerable día, ¿cómo dice? En el venerable día del sol se cierren los negocios, se cierren las oficinas y todo el mundo adore en el día domingo. Desde ya, piense muy bien. Usted vive en este momento en los Estados Unidos, vive en Uruguay, vive en Argentina, vive en Chile y está mirando este programa. ¿Qué opinaría usted si su gobierno estableciese una ley donde a usted le obligan a que usted haga algo que tiene que ver con la religión? Que le digan, usted a partir de ahora está obligado a ir a la iglesia en sábado. ¿Cómo lo tomaría? No lo tomaría bien, ¿correcto? Porque usted se siente libre y porque el gobierno unido a la iglesia, el Estado unido a la iglesia, nunca deberían tomarse esas prerrogativas. Interesante, ¿no es cierto? Pero esto no se queda allí. Lea esto.
la Iglesia reconoce el cambio. En este libro que se llama El Mundo Católico, el volumen 58, en la página 809, dice: la Iglesia tomó el domingo pagano y lo convirtió en domingo cristiano. Y así el domingo pagano, dedicado a Valder, se convirtió en domingo cristiano consagrado a Jesús. Yo podría ya dejarlo con esto, para que creo que su conciencia ya ha sido estimulada lo suficiente. La Iglesia tomó la decisión. El domingo pagano dedicado a Valder ahora es dedicado a Cristo. ¿El argumento cuál es? La Iglesia tiene el poder para hacer estos cambios. Les recuerdo que leímos al principio. Malaquías, capítulo 3, versículo 6. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios? Yo no mudo, yo no cambio. ¿Qué dice la palabra? Yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Qué dice Jesús? Yo no he venido para cambiar, yo he venido para cumplir, no he venido para abrogar. ¿Qué dice la palabra? Ni una jota, ni un tilde pasará de la ley, pasará de la palabra. Contraste todo eso de la Biblia con esta prerrogativa puramente humana y claramente por encima de las Sagradas Escrituras de consagrar el Sunday, el Día del Sol, el Día de la Adoración a Valder, consagrarlo a la adoración a Cristo. Pero un poquito más de argumento histórico, porque me quedan algunos minutos más con usted. Dice la historia de la Iglesia cristiana: el Festival del Domingo, como otros festivales, siempre fue una ordenanza humana. Y no existía la menor intención de los apóstoles en establecer un mandamiento divino al respecto. Lejos de ellos y de la Iglesia apostólica primitiva, transferir las leyes del sábado al domingo. Qué interesante. Así como recién le decía que para mí y para la Biblia es una abominación cambiar una jota y un tilde, también tengo que decir que en este libro sé justo y sé claro. Nunca los apóstoles recibieron orden de Dios de hacer ninguno de esos tipos de cambio. Es la Iglesia católica, la Iglesia popular, la Iglesia con más seguidores en el mundo, quien al pasar de los años se adjudicó ese poder aquí en la tierra. Pero muy lejos estuvieron los apóstoles de pensar o de planificar un cambio que fuese en contra de la voluntad de aquel que les enseñó que Él había venido para cumplir todas las cosas. Miren qué interesante esto que vamos a leer juntos ahora. La Iglesia, después de mudar el día de reposo del sábado judío al séptimo día de la semana, para el primero, que el tercer mandamiento se refiere al domingo como el día a ser santificado como el día del Señor. Esto dice la Enciclopedia Católica. La Iglesia, después de mudar el día de reposo al día domingo. Lo que le acabo de decir. Yo tengo que reconocer también la sinceridad de este escrito. La Iglesia Católica reconoce de que argumento bíblico para la transferencia del sábado al domingo no existe. Sí existe, ¿qué cosa? Que el hecho de que la Iglesia se adjudique el poder de Dios para transferir o para cambiar los mandamientos de Dios. ¿Qué opina usted a esta altura? ¿Cuál es su opinión? ¿Tendrá la Iglesia
ese poder? ¿Le habrá dado Dios a un hombre aquí en la tierra el poder para cambiar a su antojo, de acuerdo a las circunstancias y a los tiempos? ¿Le habrá dado Dios ese poder a un hombre para cambiar? ¿Será que cuando Malaquías 3:6 Dios dice, yo Jehová no cambio, eso está pasado de moda? Leemos esto, dice en el Catecismo de la Iglesia Católica. Pregunta, ¿qué día es el séptimo día? Respuesta, el sábado es el séptimo día. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Respuesta, observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Querido, el Catecismo Católico muy sinceramente reconoce esto. ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado? ¿Cuál es el séptimo día? ¿Cuál es el día de reposo bíblico? El sábado. Lea esto conmigo. San Juan capítulo 9, verso 41. Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos nuestro pecado, permanece. Querido, mi interés exclusivo ha sido con usted y conmigo en este momento estimular su conciencia, su intelecto, su espiritualidad, para que usted evalúe todo esto, estudie más y tome una decisión. Jesús dice, ahora que sabes, ya no puedes decir yo no lo sabía. Usted sabe, puede llegar a saber mucho más al respecto de esto. Puedo asegurarle que este tema es un secreto no guardado que está en la Biblia y está disponible para usted. Un abrazo grande, le amo en Cristo. Pida por favor al terminar una serie de estudios de las Sagradas Escrituras y estudie mucho más, queridos. Hay grandes secretos de la vida en la palabra del Señor para usted y para mí.